tutsa pichu ai chunchkar se sashito Inskurir matar maputi mukpari hucher min sita sandarsan conform hawa Tutsa pichu ai chunchkar se sachitu Inskurir matar maputi mukpari hucher min sita sandarsan conform hawa Nachos que yamin du chanenga, zimbamen acá y guandonskori, cuanin yatiru, hucha y chugueratin, el colegio de Michoacán, que rempera cuacho Michoacán, chugueratin, en Galico Observatorio Regional de las Migraciones, ca Cunguri Red Corimi, en Goretzi acá, doctor Gustavo López Castro, doctor José Roberto González Morales, Cajorén Piricha, maestra Rosario Nini Silva, maestra Maricruz Ríos Velázquez, Hucha in bashing wandons kuli kamparish mamara me wandan amengu kulin haka inde huchar khuri phole cheng nira kanji kulin hini paliku tenen aling norte kaima khuri penguera irete charishu in México ya shish wandons kule ambakit ma wandakwa en aliku nesh ma phole yash en inde paliku hini norte ka en shosh ham iret khera teacher ya shish inden san wandons kule khoren piriningon en inden anjikul polecher wanda kwambe u kwambe en galikul minzi kama holengulir en anjikul nakaka holengulir naka horempera kwal en galink ulim inden ambe shan wandos kule kashnesh ma poleyash kana hamshin polech anjikulin wera kini north ka shu iriete chal mamarambe san wandos kule kashka mamarambe san itama kulin hawaka shu parish kulangus peranga mitin nash ukulin hakiyash polech kanesh poleyash. Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a todos los que nos acompañan en este conversatorio virtual titulado Norparicuni, el mundo de las migraciones, experiencias y narrativas de vida, organizado por el Observatorio Regional de las Migraciones del Colegio de Michoacán y la Red Corimi, coordinado por el doctor Gustavo López Castro, el doctor José Roberto González Morales, la maestra Rosario Nini Silva y una servidora Maricruz Ríos Velázquez. El conversatorio tiene como objetivo generar un espacio de diálogo y reflexión sobre las migraciones indígenas con énfasis en las migraciones purépechas, integrando diversas narrativas y experiencias de vida que nos permitan comprender la complejidad y los desafíos de los procesos migratorios en la actualidad, orientándonos hacia la solidaridad y el reconocimiento de la diversidad. La noción de ser indígena ha transitado de una concepción estética y anclada a un territorio específico a una realidad dinámica y compleja marcada por la migración. Como lo señala Judith Friedlander en su obra Ser indio en Hueyapán, la identidad indígena ha sido históricamente una categoría relacional, definida en gran medida por la mirada del otro y por una posición de subalternidad. Hoy, en un contexto de globalización y movilidad humana sin precedentes, esta identidad se reconfigura y resignifica. El migrante indígena no solo se desplaza geográficamente, sino que también transita entre mundos culturales, negociando constantemente su identidad, sus tradiciones y su lugar en la sociedad. Este conversatorio busca explorar las múltiples facetas de esta experiencia, reconociendo que la migración indígena no es un fenómeno homogéneo, sino un mosaico de historias y desafíos y oportunidades. La migración indígena es una realidad creciente en México y el mundo. De acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones, un porcentaje significativo de la población indígena en América Latina vive en zonas urbanas y la migración internacional también va en aumento. Este fenómeno plantea nuevos desafíos para la cohesión comunitaria, la preservación cultural y el ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas. En este contexto, es fundamental escuchar las voces de los propios actores, así como de quienes trabajan e investigan sobre este tema. Por eso en esta ocasión vamos a contar con la participación
de un activista migrante purépecha, ahora también de uno de uno de nuestros integrantes en este conversatorio y de un estudiante de una universidad, de la Universidad de Lenguas Indígenas en México, quienes realizarán un abordaje integral y multifacético sobre el tema, por lo cual pues me permito hacer o comentarles, leerles una breve semblanza de nuestros invitados. Primero, voy a presentar a la doctora Mincy Martínez Rivera, quien nació en Chicago, hija de padres patscuarenses con raíces purépechas y de una madre boricua con raíces en Bayamón. Se crió tanto en Pátzcuaro como en Puerto Rico. Tiene una licenciatura en Historia por la Magna Cum Laude Universidad de Puerto Rico, Río Piedras, maestría y doctorado en Antropología y Folclor por la Universidad de Indiana. Su investigación se ha enfocado en la cultura popular indígena, en rituales y festivales, en metodología y teoría de colonial y en la performatividad de la cultura vernácula purépecha. Mincy ha publicado artículos en revistas arbitradas tanto en inglés como en español y ha coeditado volúmenes especiales para revistas académicas con un enfoque en el estudio de las prácticas folclóricas de la comunidad latina en Estados Unidos. Su libro coeditado con Solimar Otero y su libro más reciente es Creating Culture, Performing Community, que fue publicado por la Universidad de Indiana y provee una etnografía detallada de los procesos de cortejo cultural de los jóvenes, cómo se organiza una boda y cómo se celebra una boda en comunidades indígenas de Ancahuan, en Michoacán. Y su marco teórico es construido a base de epistemología y ontología purépecha para así proveer otras maneras de analizar y crear conocimiento. Actualmente es profesor asistente de Folclore y Estudios Lanix en la Universidad Estatal de Ohio y también vamos a contar con la participación de una alumna de la Universidad de Lenguas Indígenas, quien es Marta Patricia Alejo Santos, es originaria de la comunidad indígena de Carapan, municipio de Chilchota, hablante nato de la lengua purépecha, ha recibido educación escolarizada en castellano desde la educación del nivel básico hasta el nivel medio superior. Es egresada de la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán en la licenciatura de Lengua y Cultura. En los últimos años se ha enfocado en el estudio de la cultura y la lengua purépecha, particularmente sobre lo que significa ser indígena y mujer purépecha. También se ha dedicado a la traducción de textos en castellano a la lengua purépecha y actualmente es estudiante de la licenciatura en enseñanza de las lenguas indígenas en la Universidad de las Lenguas Indígenas de México, con sede en la comunidad de Comachuen, municipio de Nahuatzen. Y en esta ocasión también vamos a contar con la participación de uno de los integrantes de este conversatorio Norparicuni, el doctor José Roberto González Morales, quien es licenciado en Historia por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, maestro y doctor en Ciencias Sociales en el área de Estudios Rurales por el Colegio de Michoacán y realizó un postdoctorado en el Colegio de México. Es autor de varias publicaciones, entre ellos libros, capítulos, artículos académicos y periodísticos que versan sobre la migración internacional México-Estados Unidos, particularmente sobre los trabajadores agrícolas purépechas contratados por medio de la visa H2A. Actualmente es postdoctorante en el Centro de Estudios Rurales del Colegio de Michoacán y docente en la Universidad de Lenguas Indígenas de México. Para dar inicio este, a este conversatorio, me gustaría empezar con un tema muy importante que es el tema de la identidad. Cuando hablamos de de la migración siempre está en el tema de conversación la cuestión de de la identidad en movimiento. Este, por eso me gustaría, bajo el contexto de que se tiene, la autora Judith Friedland argumentaba como ya lo mencionaba, argumentaba que la categoría de indio ha sido una construcción social impuesta
al migrar, qué significa la identidad del indio, si ésta se transforma, se debilita, se fortalece o se resignifica, qué elementos culturales como la lengua o las tradiciones se vuelven más o menos importantes en el nuevo entorno en el que se desenvuelven los migrantes al estar en Estados Unidos particularmente o cuando en este ir y venir a su tierra. Por eso me gustaría que los participantes en esta ocasión, tanto la doctora Mins y el doctor Roberto y la licenciada Marta, comentaran desde su experiencia, tanto académica como profesional y personal, desde su perspectiva, quién es un indígena actualmente y quién debe adscribirse como indígena. ¿Cómo definirían el significado de ser purépecha en un contexto urbano transnacional y cómo se vive y se negocia la identidad indígena fuera de la comunidad de origen? No sé si para tener un poquito más de orden, me gustaría que primero que respondiera la doctora Minsi, posteriormente la licenciada Marta y al finalizar el doctor Roberto. ¿Me oyen bien? Ok. Bueno, primero, empezando, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer y un honor estar aquí con ustedes y compartir esta plataforma virtual. Ojalá pudiera ser allá todos en Michoacán con un buen atole de grano y disfrutando, porque acá ya está oscuro en Ohio y frío, entonces se antoja el atole de grano. Así que primero, muchísimas gracias por la invitación y por incluirme en este conversatorio. Así, muchísimas gracias al doctor Gustavo y a la pronta doctora Rosario por incluirme en esta conversación. Pues las preguntas que tenemos para entablar hoy son increíblemente complejas y hay un montón de maneras en las que podríamos abordarlas. Pero intentando mantener mis comentarios lo más breves posibles es de que la migración hacia Estados Unidos, tanto de comunidades indígenas como comunidades mestizas, es increíblemente complejo. Entonces, la gente teniendo que adaptarse al espacio y a las ideas de identidad dentro de Estados Unidos y de cómo se construye la identidad mexicana primero. Porque todo el mundo llegando acá somos mexicanos, inclusive gente que viene de Chile y de Ecuador y de otras partes, de repente vienen acá y se encuentran de que son mexicanos. Entonces, por los estereotipos dentro de Estados Unidos, ¿no? De que si hablas español, de repente eres mexicano. Y obviamente con la comunidad indígena eso presenta otros retos, especialmente a nivel lingüísticos, ¿no? Donde hay una migración, donde en primer plano el español es su segundo idioma. Entonces, donde algunos académicos en estudios lingüísticos han encontrado de que para migraciones indígenas, para migrantes indígenas, por ejemplo, ha sido el esconder el hecho de que son indígenas para no ser discriminados por el resto de la población mexicana y teniendo que entonces adaptarse al español. También en el contexto de Estados Unidos, estamos hablando ya de hasta en algunas comunidades casi 100 años de patrones de migración hacia Estados Unidos. Algunos que empiezan, migraciones que empiezan durante la Revolución Mexicana, entre los 1910, 1920, y después, obviamente, las grandes olas de migración durante el Proyecto Bracero. Entonces, que especialmente fueron enfocadas en comunidades, por ejemplo, purépechas. Entonces, donde hay comunidades aquí en Estados Unidos que pueden trazar a sus abuelos que fueron migrantes. Entonces, donde hay entonces descendientes de comunidades purépechas que ya tienen 3 o 4 generaciones en Estados Unidos. Entonces, donde, por ejemplo, donde los lazos hacia la comunidad y hacia el purepecherio son en algunos casos difusos, pero donde en algunos casos hay un interés en volver a reconectar con el purepecherio, pero puede que entonces a nivel lingüístico ya no hablen español y mucho menos van a hablar purépecha. Entonces, donde se puede ver los procesos migratorios y entonces cómo se negocia la identidad a nivel lingüístico, a nivel cultural, hasta de nivel de comida. ¿No? Entonces, ¿cómo entonces migrantes han tenido que adaptar la comida? Entonces, por ejemplo, acá yo nunca consigo corundas, y cosas así, ¿no? Entonces, aparte que estoy en una zona en donde no hay mucha comunidad mexicana, mucho menos michoacana,
Pero entonces donde a nivel lingüístico, a nivel cultural, hay un proceso de adaptación, entonces donde dependiendo de cuándo fue el proceso migratorio, entonces van a haber distintas procesos de identidad, ¿no? Y de construcción de identidad, cómo se está viendo de nuevo hacia el purépecherio. Entonces hay donde unos procesos bien complejos sobre identidad. Como profesora en Estados Unidos, de donde soy reconocida que somos bien pocos académicos, tanto que tenemos raíces en el purépecherio, o que somos de Michoacán, o que hacemos investigación en la comunidad purépecha, tanto en Michoacán como la diáspora. Me ha pasado mucho que hay muchos estudiantes jóvenes que son segunda, tercera generación migrantes y donde entonces están intentando reconectar con sus raíces purépechas. Entonces que me escriben y dicen, sé que soy indígena porque mi abuelo, me acuerdo de mi abuelo oírlo hablar en purépecha y decir que éramos purépechas y mi abuelo era de tal y tal comunidad o mi abuela era de tal y tal comunidad, pero no sé mucho qué puedo hacer. Entonces, ¿cómo puedo hacer para aprender más de mis raíces? También he tenido de jóvenes que cómo se tienen que adaptar al cómo se conceptualiza lo nativoamericano o lo indígena en Estados Unidos, donde son unas concepciones a base de lo que llaman el blood quantum, las raíces de sangre, ¿no? ¿Cuánta porcentaje de sangre tienes indígena? Entonces puedes participar o ser miembro de algunos grupos indígenas, Cherokee, Navajo, Lakota, entonces otros, entonces, pero que te piden entonces estar registrado dentro de una comunidad indígena. Eso no pasa en América Latina, ¿no? Nosotros no andamos con una tarjetita que dice soy de un miembro de una comunidad purépecha, pero acá se requiere. Entonces me ha tocado, por ejemplo, escribir cartas en apoyo a jóvenes donde sus abuelos o sus papás son de pueblos purépechas, pero entonces que les están pidiendo documentación para probar que son de origen purépecha, ¿no? Entonces, e inclusive yo, de padre pascuarense, donde mis abuelos eran de Santa Clara del Cobre, de Zacapu, que se mudan a Pátzcuaro la Revolución Mexicana, entonces mi papá que se identifica, pero no me crié en una comunidad purépecha o en un entorno purépecha, entonces yo no puedo reclamar o identificarme 100% como purépecha. Yo puedo decir que vengo de, raíces purépechas, pero entonces eso son unas complejidades bien grandes que están enmarcadas en cómo en Estados Unidos se conceptualiza la identidad, se imagina la identidad y especialmente cómo se imagina la identidad mexicana y dentro cómo se imagina lo indígena dentro de lo mexicano. Este, Así que delimitar el significado de ser purépecha, por ejemplo, en un contexto transnacional es increíblemente complejo, dadas las distintas migraciones, las distintas generaciones de migración, que tan cerca están del proceso migratorio, que tanto se han mantenido las comunicaciones con el pueblo de origen, por ejemplo. O sea que no hay un patrón donde uno pueda generalizar en estos patrones de cómo se construye la identidad. Hay ciertos lugares, por ejemplo, dentro de Estados Unidos, como otros académicos han investigado, como Casimiro Leco, así como otros, donde hablan sobre estos, ¿sí sería en español? Enclaves, como centros donde se congregan un montón de comunidades purépechas o individuos de comunidades purépechas, como en California del Sur, en el estado de Washington, en Oregon, en Chicago, en Minnesota, donde hay una presencia grande de comunidades purépechas y donde han mantenido esos lazos, ¿no? Pero si estás en una zona donde no hay mucha comunidad, entonces es más difícil. He soltado un montón de información, media regada por todos lados, pero lo voy a dejar ahí para oír a mis copanelistas. Licenciada Marta, si nos pudiera compartir también su opinión al respecto. Ah, Buenas tardes, mucho gusto en poder compartir este panel con tan apreciables personalidades. Eh,
Es un gusto estar aquí como estudiante de una comunidad indígena y por el hecho pues de preservar nuestra lengua. En primero, ¿cómo definiríamos a un purépecha fuera de un purépecha migrante? Pues podríamos decir desde mi perspectiva de comunitaria, mujer indígena, como observo a las personas de mi comunidad, pues es muy, muy diverso las ideas que podemos expresar, ya que un indígena puede ser indígena en el lugar en donde permanezca o donde habite, porque lleva consigo todas esas raíces, toda esa cultura, todos esos conocimientos que llevamos desde pequeños, con lo que crecimos, con nos desarrollamos, con la sabiduría de nuestros abuelos. Y al momento de emigrar a una comunidad diferente, pues uno se siente cohibido. Y si está en una comunidad muy grande en donde no hablan la misma lengua, o incluso si no se identifica con otras personas de la misma comunidad o paisanos, pues esa persona solamente reprime sus conocimientos, su identidad, y se adapta a aquella nueva nación con las nuevas personas con las que convive, con la nueva comunidad en la que se va incorporando. Entonces, yo diría que un indígena, pues eso lleva siempre sus raíces, y al momento de convivir o encontrarse con otras personas purépechas, en este caso, pues ya empieza a usar su lengua, con la que todos, es la característica identitaria de un purépecha, su lengua. Pueden tener muchos más rasgos, como la vestimenta o los usos y los costumbres que pueden ellos expresar en esa nueva comunidad o en ese nuevo país en donde van radicando. Pero el principal yo diría que es el purépecha, es la lengua con la que se comunican, porque ahí llevan la oralidad de aquellos ancestros que nos han dejado, porque por ese medio han ido compartiendo la sabiduría, y puede ser que esas nuevas comunidades vayan creciendo en ese nuevo estado, en ese nuevo país, porque ellos al estarse en comunidad pues ya expresan sus conocimientos. Incluso hay personas que ya realizan las fiestas allá, pero con las variantes y las costumbres que distinguen a cada región de nuestro pueblo purépecha, de nuestro estado. Incluso pues pueden encontrarse personas con otra lengua, pero que son del mismo país, de alguna variante, algún otomí, algún mazahua, algún náhuatl, y pueden fácilmente convivir con aquellos, pero en este caso en el que estamos hablando es el purépecha, pues un purépecha puede ser purépecha en el lugar que se pare. No necesita especialmente un documento que le diga soy purépecha, aunque a veces sí se requiere para algunos casos de registro, de identificación, pero pues un purépecha es un purépecha en donde se pare. Y negociar una identidad, pues a lo mejor y puede ser duro decirlo, pero con los paisanos que tenemos de mi comunidad que han migrado por trabajo, por alguna necesidad que han tenido y estén allá y ya no han regresado, pues muchos sí van variando sus conocimientos, su lengua la van cambiando, pero incluso pues en la familia ellos se comunican en la lengua, guardan la tradición de nuestra comunidad, incluso recuerdan aquellas festividades que se van realizando en mi comunidad, por ejemplo la fiesta del carnaval o el del santo patrono de la comunidad. Ellos lo realizan muy fácilmente, pero con la ayuda de sus connacionales, pues. Entonces yo diría que
desde mi punto de vista y a lo que he llevado en mi formación académica, es muy importante saber, conocer y sobre todo resguardar nuestra lengua. Entonces, uno tiene que encontrarse a sí mismo y sentir esas raíces, sentir esa vestimenta que uno se pone, esa lengua, encontrarle el sentido a lo que es ser un verdadero purépecha, porque uno pues no puede ir buscar y adjudicarse de otra cultura, aunque sí en aquel momento en el de la conquista pues sí ellos nos querían imponer una lengua que no era nuestra, y esto sería mejor que, como dicen algunas leyes, que encontrar un purépecha pues es una diversidad muy grande. Y sobre todo pues lleva muchas raíces, muchas tradiciones, muchas características que incluso pues unos pueden verlo nada más por encima, pero cuando perteneces a una comunidad, pues ahí es en donde realmente se identifica uno, conoce y se encuentra uno mismo como purépecha. Espero no haberme salido un poco de tema o de contexto, y esta sería mi parte. Muchas gracias. Ahora el turno del doctor Roberto, por favor. Hola, buenas tardes, doctora Mincy, licenciada Marta y a todos los que nos acompañan. Creo que hablar ahora sobre la cuestión de quién es un indígena es como un tema muy vigente para debatirlo y para discutirlo, porque yo quisiera partir desde cómo en México ha cambiado la percepción del indígena. Hace décadas atrás, dos o tres todavía, pues era mm, una vergüenza, ¿no? Uno salir a la ciudad y decir que era indígena. Era motivo de discriminación, era motivo de rechazo. Y no solo eso, ¿no? Siempre era estigmatizado como ignorante, como atrasado, como inferior. Pero lo que es el destino, ¿no? Ahora, dos décadas después, por decirlo de alguna manera, pues ahora todos quieren ser indígenas. Ahora es un orgullo ser indígena, y no solo porque ya no sea inferior, no solo porque ya no tenga los rasgos indígenas de ser chaparrito, moreno, y no solo porque ya no pueda, hable o no hable la lengua materna, sino porque ahora ya hay apoyos. Ahora el gobierno da apoyos a indígenas, y más aún cuando se adscribe uno como indígena. Entonces, ahora es un orgullo, todo mundo usa su bandera, ¿no? Por ejemplo, los purépechas, a donde sea que se paran, pues llevan su bandera, y con eso ya están negociando, ¿no? Su identidad, están mostrando de quiénes son frente al otro. Entonces, ahorita habría que debatir y discutir en realidad, quién es este indígena, cuáles son las características de este nuevo indígena, porque ya no estamos hablando de indígenas que no tienen educación, al contrario, ¿no? Ahora hay muchos indígenas con niveles académicos altos, con una buena solvencia económica, indígenas empresarios. Y si nos vamos al contexto de la migración, pues aún es más complejo, ¿no? Ahora sí, identificar quién es un indígena, porque conocemos casos de hijos de migrantes que no han pisado la tierra purépecha o el pueblo purépecha, pero que ellos se sienten muy identificados, que tienen raíces y que son parte del pueblo purépecha. Entonces, creo que no hay un patrón para decir quién es y quién no lo es. Eh, pero creo yo y considero que la lengua finalmente sigue siendo un factor clave y esencial para que una persona se identifique como tal.
Entonces yo he observado y he visto que hijos de migrantes, inmigrantes, han apostado por no perder la lengua, muchos de ellos, y quererla aprender, pero también hay quienes ya no quieren hablarla, pero que sienten un orgullo de ser purépechas, ¿no? Entonces, es muy complejo ahorita definir quién es un indígena, migrante indígena. Eh, Muchas veces hemos creído y hemos pensado todavía que pues somos mexicanos, ¿no? Pero cuando una persona indígena, en el caso de los purépechas, salen al exterior, ellos no dicen que son mexicanos en un principio, ellos dicen que son purépechas. Incluso, aún ya siendo bilingües, hablantes del español y del purépecha, regularmente los que viven en esta franja donde todavía se mantiene la lengua purépecha, es la lengua que utilizan para comunicarse estando en Estados Unidos. Y evidencia de ello es la manera en cómo se están organizando para realizar sus fiestas y para también realizar sus trabajos. La lengua sigue siendo un elemento fundamental que está identificando a este migrante indígena. Como bien señalaba la doctora también Minzi y bien señalaba Marta, es complejo, ¿no? Es muy complejo y cada vez más se complejiza definir y tener claridad quién pudiera ser un migrante indígena, porque, por ejemplo, en México ahora actualmente ya no se les pide hablar una lengua a toda aquella persona que se quiera adscribir como indígena. Entonces, si uno radica en un pueblo purépecha por unos meses o unos años y le solicita a la autoridad un documento que avale que es originario de dicho pueblo, pues en automático ya se adscribe como indígena. Y ese requisito le puede, bueno, ese documento le puede servir para obtener un beneficio, ya sea de un programa social, una beca, un apoyo. Entonces, cada vez yo veo que la cuestión de indígena se negocia, y se hace con fines, pues, políticos, ¿no? O sea, más que una construcción, yo diría que ya es una negociación que busca un fin, ¿no? Un fin y que actualmente muchos se están beneficiando de este indígena vigente, ¿no? Entonces, se complejiza más cada vez definir a un indígena como tal, pero bueno, habrá que distinguir qué es lo político, qué es lo que se vive en el día a día y en el contexto transnacional, pues es cada vez más complejo también porque vemos que gente que no habla la lengua se siente más identificado con el pueblo purépecha y gente que lo habla a veces niega o se esconde o se disfraza. Entonces, creo que estamos iniciando con un buen debate, ¿no? Un buen debate el definir quién es un indígena actualmente y cómo se adscribe en un contexto transnacional. Y yo hasta aquí dejaría mi participación, Maricruz, para que iniciemos con la siguiente pregunta. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias a todos por esta primera ronda. Para la segunda ronda, bueno, la hemos denominado las raíces de la partida. Y bueno, para contextualizar, bueno, nosotros acá en el grupo partimos de la idea de que pues la migración indígena obedece a múltiples factores. Entre ellos pues encontramos la búsqueda de mejores oportunidades laborales y económicas, hasta el desplazamiento forzado por temas de seguridad y o problemas ambientales como la explosión del Paricutín en el 43 en el área purépecha, ¿no? Entonces, pues a propósito, nos gustaría que los participantes nos pudieran compartir cuáles consideran que son las principales causas que impulsan la migración con las comunidades indígenas actualmente y cómo creen que ha cambiado o no el perfil también del migrante indígena pues en estos últimos años. Entonces, para esta ronda, pues podemos empezar, digo, para no seguir la secuencia, podemos empezar con Patricia, Minchi y finalmente cerramos nuevamente con el doctor Roberto. Entonces, adelante, Patricia, por favor.
Ujú. Pues las principales causas por las que las personas de mi comunidad han emigrado, pues ha sido la principal, que es la falta de oportunidades. Pero también actualmente podemos considerar que hay otros diversos factores que han hecho que muchas de las personas de las comunidades partan. En este caso, pues en mi comunidad en Carapan, ah, las personas pues emigran en busca de mejores condiciones de vida, porque piensan principalmente que ellos emigrando a nuevos, en este caso pues es en los Estados Unidos en los que van la mayor parte. Piensan que estando allá pues puede ser más fácil que sus familias tengan mejores recursos económicos y puedan a estar más protegidos, podría decir, económicamente. Pero, ¿qué es lo que pasa al momento de que un familiar, un papá, una mamá emigre a los Estados Unidos? Pues lo principal es que les faltan ellos a los hijos. Puede ser que tengan una mejor educación, una mejor casa, incluso mejorar su estatus económico, pero pues se está desintegrando la familia. Pues tal vez ahorita no sea ese el tema principal, pero pues actualmente es lo que está ocurriendo en mi comunidad. Ah, muchas de las compañías o compañías de fresa están llevando muchas personas a los Estados Unidos de forma legal, se podría decir, porque anteriormente las familias que iban o las personas que emigraban pues era de forma ilegal, por lo que muchas de aquellas personas actualmente no han regresado, se podría decir o medir el tiempo de unos 30, 40 años para acá. No han regresado por el mismo caso que fueron ilegales y ya pues ya se les complica realizar o tener acceso a la documentación o al green card que le llama. Y pues por ese motivo pues ya tienen no tienen los derechos, accesos o beneficios que las demás personas que van legalmente tienen en ese estado, en ese país. Ah, y por lo que podemos decir que sí cambia su perfil de inmigrante, porque ya están en un perfil se podría decir, ¿verdad? Indocumentados y y no pues pueden regresar fácilmente acá. Pueden estar en zonas protegidas o restringidamente estén moviéndose en ese país, aunque sus familiares acá pues no conocen esa situación y solamente están percibiendo lo que mandan aquellos. Pero esto no pasa solamente en la migración hacia los Estados Unidos, incluso puede ser que, como anteriormente en los años 60, 70, 80, gran mayoría de las personas emigraba a Guadalajara, a México, a Nayarit, a Sinaloa, en busca del mismo beneficio económico. Incluso pues pudieron ser causas de mejora o de falta de trabajo. Y al mismo tiempo, pues allá sufren de discriminaciones o al ser de una comunidad purépecha, pues
sufren mayor discriminación al conocer o al verles el rasgo que tienen o están identificados como personas mexicanas y ser causa de discriminación en esos países, incluso tener un trabajo mal pagado. Y aunque algunas personas de mi comunidad pues dicen que no sufren discriminaciones en algunas zonas en las que llegan, porque dicen, al ser una comunidad o un país con variedad lingüística, pues no es raro que uno hable alguna otra lengua que no sea el inglés, porque en ese país pues hay ingleses, franceses, haitianos, mexicoamericanos, incluso japoneses o chinos, y todos pueden convivir en un área en específico, o sea, en una área de confort, sin mayor problema, porque utilizan una lengua que ya sea el inglés, que es el más hablado, o se adaptan o utilizan pues el español en las áreas de las comunidades mexicanas o latinas. Entonces, pues yo diría que la discriminación puede ser muy visible, así como la pérdida de los lazos comunitarios. Como decía anteriormente, se rompen lazos familiares de padres e hijos, que incluso hay hijos que no han conocido a sus padres, no han convivido con ellos, solamente por medio de celulares o de llamadas o de videollamadas, porque pues no pueden regresar ellos a las comunidades o a México en específico. Sería mi participación. Muchas gracias, Patricia. Ahora le cedemos la palabra a Mincy, por favor. Sí, muchas gracias. Pues yo creo que añadiendo a algunas las razones por las que la gente migra, porque seamos honestos, si pudiéramos quedarnos en nuestra casa, en nuestras comunidades, no migraríamos. Yo no estaría aquí. Inclusive yo vine a escuela graduada hace 21 años y yo me quería regresar y yo intenté buscar trabajo en México, intenté buscar trabajo en Puerto Rico y no encontré. Entonces acá es donde encontré este trabajo y si pudiera de nuevo regresarme, me iba. Solicité a la Ibero y solicité a las Ciesas, donde se abrieran puestos yo habría, solicitaba. Y esa es la realidad por eso, o sea, de los migrantes. Nos vamos porque no hay oportunidades necesariamente donde estamos. No es porque queremos irnos. De seguro hay gente que quieren irse y que dicen, quiero ver el mundo. Súper bien, súper chévere, pero la realidad es que la mayoría de nosotros nos gustaría quedarnos en nuestro terruño, en nuestras comunidades, y estar cerca de la familia y de todo. Entonces, tenemos que migrar, ¿no? Ya sea en situaciones laborales, ya sea por situaciones de violencia, como Rosario mencionó, y también Marta, Patricia, por situaciones educativas, ¿no? Entonces, el podernos ir, buscar otras alternativas, pero quisiera añadir a la lista de las razones por las que la gente migra, que esta normalmente no se añade en la lista de migración, es las problemáticas de género y de sexualidad. Y esto no es un tema que normalmente se aborda dentro de las comunidades purépechas y dentro de la migración. Esto no es mi trabajo. Acá en Estados Unidos hay un colectivo de estudios purépecha queer llamado Parácata Sinsun, que está compuesto por colegas purépechas del proceso de migratorio, ya sean nacidos en Estados Unidos o que nacieron en Michoacán, en comunidades purépechas, se vinieron para acá cuando eran jóvenes, que son también miembros de la comunidad LGBTQ. Entonces, donde hablan sobre y hacen investigación sobre el proceso migratorio de la comunidad queer purépecha. Entonces, y cómo dentro de sus trabajos de investigación, cosas que han encontrado es para la comunidad queer purépecha en Michoacán, es un riesgo quedarse en el pueblo y ser abiertamente queer. Entonces, donde están rescatando todas estas narrativas, rescatando todas estas historias,
de la migración queer purépecha. Y esta no es una de nuevo que se habla, que se discute, pero que tenemos que de nuevo tener y traer en cuenta como parte también de por qué la gente migra. Porque en algunos casos no pueden ser miembros de su comunidad 100% porque serían discriminados o los matarían, ¿no? Entonces, sinceramente, ¿no? Entonces, y donde hay unos procesos migratorios también para la gente poder vivir, plenamente como son y sin tener que decidir o soy queer o soy purépecha y poder ser queer y purépecha a la vez. Entonces, donde por desgracia esa realidad no se ha permitido en muchos espacios dentro de la región y donde ha sido dentro de los procesos migratorios. Entonces, tengo varios colegas que han estado trabajando, justamente están empezando a publicar sus trabajos. Inclusive recientemente salió uno de los trabajos por el doctor Mario Gómez, que creo que estuvo parte de este colectivo el mes pasado. Uno de sus trabajos acaba de salir publicado hace un par de semanas. Increíble, está en mi lista de cosas para leer. Justamente empezando a hablar y documentando sobre la experiencia migratoria de esta comunidad que de nuevo normalmente no se habla y no se toma en cuenta cuando estamos hablando sobre las, los procesos migratorios y por qué la gente migra. Y creo que eso es una que se debe tomar en cuenta, ¿no? Entonces, y que también contesta una de las preguntas que se están entablando en estas, ¿no? De cómo ha cambiado el perfil del migrante indígena, donde ya no es solo por cuestiones de laboral, cuestiones de violencia o de catástrofes ambientales, como fue el Paricutín, en el 43, pero donde hay otras realidades, por desgracia, que están forzando la migración de miembros de la comunidad. Y a veces también no tienen que ser miembros de la comunidad LGBTQ. He visto también de procesos migratorios de mujeres que tal vez no quedaban dentro del marco de lo que es una mujer purépecha y para poder ser más libres, aun cuando se identificaban como mujeres cisgénero heterosexuales, pero no dentro de la mujer purépecha propia, entonces tenían que migrar e irse a otros lados, ya tanto Estados Unidos como otros espacios dentro de México. Entonces yo creo que es importante cuando estemos hablando de por qué la gente migra, estar hablando también de la situación de género y de sexualidad dentro de estos procesos migratorios. Así que ahí lo voy a dejar, mi participación ahorita. Muchas gracias, Mitzi. Ahora, bueno, cerramos esta ronda con la intervención de Roberto. Adelante, Roberto. Sí, a mí me retumba siempre cuando escucho a mis oídos, es que venimos por necesidad, no venimos por gusto, entonces, como bien señala Mincy, Marta, pues triste y lamentablemente todos migran o la mayoría de los que migran a las ciudades, al extranjero, se remiten, ¿no? A una cuestión laboral y sí, ¿no? Yo cuando estaba en trabajo de campo en Elba, Nueva York, que pues, eso era lo que constantemente me decían los trabajadores, no estamos por gusto, venimos por necesidad. Y, y lo que yo quisiera matizar es de que en la región purépecha, cada pueblo tiene su propia historia en su tradición migratoria, entonces hay pueblos consolidados, o sea, por ejemplo, Cherán, que tiene varias generaciones y que pues sus migrantes ya son residentes con doble nacionalidad y pueden ir y venir, ¿no? Entonces pueden llevar a la familia. Y caso contrario, ¿no? Pueblos que no pudieron regularizar su situación migratoria estando en Estados Unidos, como el caso de Comachuen, tuvo o ha tenido sus modalidades de migración, entonces, sumando a lo de el perfil de estos migrantes o de esta migración, pues va variando. Por ejemplo, en la década de los 80s, 90s era muy común que se migrara de manera indocumentada y que fuera la familia también. Y por cuestiones de políticas migratorias, pues el contexto ha cambiado. El contexto ha cambiado. Ahora el perfil de los migrantes, pues es un perfil de trabajador documentado con visa, con una visa de trabajo en la cual, pues ahora el perfil debe de ser fuerza de trabajo productiva,
hombres regularmente, mayormente es fuerza de trabajo masculina que oscila edades entre 20 a 40 años más o menos y que es el flujo migratorio solicitado actualmente. Entonces, ese es el patrón que está imperando en algunos pueblos. Quizás mencionaba también un poco Marta en Carapan. Es un fenómeno que se está dando, la migración contratada, pero la migración no se ha limitado solo a la masculina y al extranjero. O sea, es muy novedoso ver también que algo que no sucedía hace 2 décadas era la migración femenina, ¿no? Ahora es muy común ver a las mujeres purépechas empleándose como jornaleras agrícolas en la región, en la zona de Tangancícuaro, Zamora, Purépero, vemos a diario cientos de mujeres trabajando en la pizca, en el empaque, en las congeladoras. Entonces, es un patrón migratorio y un perfil que también no habíamos visto, no se veía anteriormente, y que es importante recalcarlo tal cual como recalcaba Mincy, la cuestión de esta otra comunidad, ¿no? De personas que están poco visibilizadas, ¿no? Y que tienen que emigrar porque no son aceptados en sus comunidades por cuestiones culturales, pero que también es un fenómeno también muy novedoso, ¿no? Muy novedoso y que cada vez se empieza a visibilizar. Entonces, yo cerraría con esto, ¿no? De que estos cambios en los patrones migratorios y perfiles obedece también al contexto que se está viviendo a nivel nacional, internacional, pero que pues coincidimos la mayoría, ¿no? Finalmente sigue siendo el desempleo, la falta de oportunidades laborales la que obliga a que gran parte de la población migrante siga optando por ir a Estados Unidos. Sería mi participación. Muchas gracias. Para dar paso a a la siguiente pregunta, a la siguiente ronda. Ya durante sus primeras participaciones, los tres han abordado temas que van o que hacen mención a temas de vulnerabilidades, como la discriminación, por el origen étnico que tienen las personas migrantes indígenas purépechas. Y en este sentido, haciendo justamente mención a una cuestión de desafíos y oportunidades de la vida migrante, em, ¿cuáles consideran ustedes que son los principales desafíos? Y como ya lo mencionaban, cuestiones de discriminación, acceso a servicios o pérdida de estos lazos comunitarios que enfrentan los migrantes indígenas purépechas actualmente. Y por otro lado, también preguntarle o qué nuevas oportunidades de aprendizajes y retos surgen de estas experiencias migratorias, cuáles son los pros y contras que se tienen en estos aspectos, para darle continuidad pues a la dinámica que ya se estaba o que ya se está trabajando durante la sesión. Me gustaría que primero me contestara Mincy, posteriormente Marta y finalmente Roberto, por favor. Bueno, si ahorita estamos pensando en las vulnerabilidades, la situación ahora mismo está ahorita muy fea. Aquí en Estados Unidos, y por desgracia, como esto está siendo transmitido por YouTube, tengo que ser muy cuidadosa para no perder mi trabajo. De qué son las cosas que puedo compartir en cuestión de las vulnerabilidades. Por ejemplo, en cuestiones de, aún si uno tiene papeles, están deportando gentes. Entonces, cuestión de cuáles son los riesgos y los retos de ser comunidad migrante aquí en Estados Unidos, ¿no? Aun cuando yo tengo papeles, ando por ahí porque nací en Chicago, ¿no? Ando con mis papeles. Y aun cuando soy también alguien que no es tal vez leída inmediatamente como mexicana. Pero por ejemplo, mi papá, que es pues mexicano, como dije, de descendencia purépecha, que se ve muy indígena, entonces él anda con todos sus papeles y el terror. Así que en estos momentos, por ejemplo, hay un montón de desafíos en cuestión de discriminación, en cuestión de que en muchos de los estados donde hay una población migrante bien grande, se están cortando todos los accesos a servicios. O sea, la realidad ahora mismo en Estados Unidos para la comunidad migrante es muy retante y increíblemente horrible. Al punto donde se está hablando de que se están cortando todos los beneficios, por ejemplo,
de alimentos para las comunidades marginadas, ¿no? Por ejemplo, lo que llaman los food banks, los sitios donde la gente de bajos recursos pueden ir a buscar comida, ya sea gratis y todo eso, están vacíos porque el gobierno cortó los fondos. O sea, en estos momentos es un caos, en estos momentos acá el país, a nivel de cómo se está afectando todo el mundo, pero especialmente las comunidades más vulnerables. Am, Claro, esto tiene ramificaciones, también en cuestión de las solidaridades, en cuestión de cómo dentro de comunidades, por ejemplo, lazos de solidaridad se están activando increíblemente grande. No, no, perdón. Me estoy yendo de repente, se me están mezclando ahora mismo el español y el inglés. Pero que están increíblemente, los lazos, la solidaridad se está practicando de maneras increíblemente fuertes, donde gente, por ejemplo, en comunidades donde hay de distintos estatus, gente con papeles, gente sin papeles, por ejemplo, la gente con papeles entonces yendo a buscar comida o lo que sea para llevarle a gente que no tiene papeles y se están escondiendo, por ejemplo, para que no llegue la migra. Que en estos momentos la realidad, no estoy hablando de cuestiones históricas, porque eso sería otra conversación, pero la realidad hoy mismo en Estados Unidos es increíblemente retante, aun cuando se mencionó de que la migración laboral ha cambiado, ¿no? De que la mayoría de los trabajadores que vienen con la visa de trabajo comparado a antes, que era indocumentado. Pero el problema es que ahora no nos creen que tengamos papeles, ¿no? Entonces está con esto de, aun cuando estás con papeles, no están creyendo que tienes los papeles para trabajar. Así que esos son los retos en estos momentos, están increíblemente enormes y cada día son distintos. A veces así se sienten, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que ha estado pasando en Chicago en estos momentos, donde hay una comunidad migrante michoacana y purépecha bien grande, y cómo se están metiendo justamente en las comunidades mexicanas, por ejemplo, donde vive mi familia. Entonces, y se metieron a la zona hasta la iglesia donde vive, del barrio donde está mi familia, o sea, donde esto no es solamente de hearsay, o sea, de rumores o chismes, esto es donde está mi familia, en Chicago. Pero también, como ahora pensándolo, los pros y los cons, ¿no? En cuestión de cuáles son algunas de los beneficios y de las cosas que se están saliendo, ¿no? Es de que este, por momentos hubo más beneficios, había más apoyos, especialmente, y donde a raíz o sea, yo me muevo dentro del marco de las universidades y de la disciplina, como en la introducción mencionaron que yo soy profesora de folclore, estudio las tradiciones, y en Latinx Studies, estudios latinos, o sea, la comunidad latina aquí en Estados Unidos. Entonces, dentro de la disciplina se ha hablado justamente sobre cómo dentro de la comunidad latina hay unos grados bien grandes de discriminación en contra de la comunidad indígena y también de la comunidad afrolatina, afrodescendientes. Entonces, en el 2018, un grupo de académicos de la comunidad latina, pero especialmente de descendencia indígena y de pueblos indígenas, crearon un nuevo grupo, Critical Latinx Indigeneity. Entonces, traducido como estudios críticos indígenas Latinx. Entonces, donde buscaba justamente problematizar cómo dentro de la disciplina y dentro de Latino Studies, dentro de estudios latinos, hay una invisibilización de lo que es ser indígena. Entonces, donde dentro de la disciplina, y eso se ha estado hablando, ¿no? De cómo entonces han habido unos procesos de discrimen dentro de la comunidad latina hacia la indígena y cómo se tienen que entonces abordar y que tenemos que abordarlos, y reconocerlos. Entonces, donde hay unos procesos de invisibilización, de violencia hacia las personas que se identifican o que vienen de comunidades indígenas, ya sea reciente que llegaron o que ya tienen 2 o 3 generaciones. Entonces, este grupo de trabajo y especialmente al crear este programa o este proyecto de investigación of Critical Latinx Indigeneity, justamente buscaba para hablar sobre los procesos de discriminación y entonces pensar cuáles son los desafíos, pero cuáles son las posibilidades. Dentro de los profesores o de estos académicos que propusieron este proyecto, está Luis Urrieta Jr., que él es de Nocutsepo,
Entonces, él es de familia Nocutsepo. No me acuerdo si él nació en Nocutsepo, y si no saben, Nocutsepo es uno de los pueblos en la ribera del lago. Casi, no me acuerdo si es antes de llegar a Eronga o después de Erongarícuaro. Entonces, pero nacido, criado acá, pero entonces donde hay unos lazos bien grandes y donde todos los años, por ejemplo, él llega a Nocutsepo para la fiesta, y lleva a la familia para la fiesta. Él es en estos momentos el estudioso, purépecha, el profesor purépecha de mayor alto rango en Estados Unidos. Él es profesor en la Universidad de Texas en Austin. Es una joya de ser humano, un académico brillante. Y él es parte de este grupo que ha estado justamente, teorizando lo que es ser indígena latinx en Estados Unidos, y donde habla justamente sobre los retos y las oportunidades, ¿no? Pero entonces también hablando, ¿no? Sobre cómo dentro de la comunidad esto nivel de discrimen, y hablando sobre cuáles son las posibilidades. En estos momentos, por desgracia, como mencioné, las cosas también feas y es como que medio difícil poder ver lo positivo en estos momentos, pero así que esa parte no sé, porque se está desmantelando las ayudas, se están desmantelando las universidades. Simplemente voy a abrazar a mi perrito. Y entonces, porque ahorita mismo nuestra realidad acá está muy feo, pero ojalá otros tengan otras perspectivas, tal vez más bonitas que las mías, así que hasta ahí lo voy a dejar, en un toque bien positivo. Muchas gracias. Le doy el uso de la palabra a Marta. Así como lo dijo la anterior panelista, sí. Pues yo considero que las principales desafíos serían en lo laboral, porque al estar acostumbrado a tener un horario laboral distinto en nuestras comunidades, pues es a lo primero que se adaptan los inmigrantes, a un horario fijo en donde tienen que levantarse temprano, prepararse para ir al trabajo. Pero en ese punto también quiero retomar esta problemática, porque son dos pros, dos ideas. Uno que sería una persona inmigrante. Esa persona tiene que buscar el trabajo al momento de llegar en este país. Por el contrario, una persona que va contratada, pues ya él ya llega directamente al trabajo, ya tiene ese acceso a tener un trabajo seguro y no estar buscando, no tener esa preocupación de estar buscando en qué se va a desempeñar. Entonces, esos serían uno de los principales desafíos. Otra sería la lengua. Una persona mexicana que es hablante purépecha y que no hable el inglés y llegue a una comunidad en donde el patrón habla en inglés, pues es un doble desafío. Tiene que aprender a comunicarse con ese nuevo patrón y aprender pues forzosamente el inglés. Entonces sería otro de los desafíos, que sería la lengua nueva con la que tiene que lidiar todos los días, incluso en los servicios básicos de pedir la comida, de hacer el súper, de ubicarse en uno o tomar el bus con la que va a ir, en el taxi o en donde se pueda mover. Eso es lo principal que debe hacer un inmigrante. Otras serían las nuevas costumbres. Como todas las personas de comunidades, pues estamos acostumbrados a tener fiestas, a participar en ellas. Pues estando en otro país, pues esto cambia, porque allá no hay tanta frecuencia de celebraciones, sino que tiene que ser todo trabajo y trabajo, respetando un horario, solamente tener 1 o 2 días de descanso, 1 o 2 horas de descanso, si trabaja doble turno. Entonces cambia su forma de vida totalmente.
al estar acá en un trabajo más liviano, sus tiempos en la tarde son más accesibles, puede compartir el día en la tarde con sus hijos, pues allá no es así, porque principalmente pues no va a estar su familia con la que tiene que estar conviviendo, sino que solamente tiene que estar preocupado por sacar los trabajos que tenga, uno o dos, depende de cómo esté acomodado. Y el otro desafío será el cambio en la alimentación. Como acá es una comunidad en donde la alimentación es más variada, más accesible, incluso si en esta temporada, como al principio decía la panelista, la maestra Mincy, pues uno puede acceder a la alimentación fácilmente, incluso ir al huerto, cortar sus aguacates, su maíz, sus frijoles y prepararse la comida, pero allá no. Ahí entra ya en este desafío pues, la lengua para pedir, hacer el súper y prepararse la comida. Aunque acá pudiera ser que la mujer le preparara la comida, pues allá él ya no tiene que hacer eso, sino que él tiene que prepararse su lonche para llevarse al trabajo. Esos son algunos de los desafíos más básicos que yo considero que un inmigrante puede presentar. Y continuando con esto, pues la discriminación racial, incluso de género. Las mujeres, pues actualmente ya están inmigrando muchas mujeres contratadas a los Estados Unidos, pero al llegar allá a los Estados Unidos, pues pueden presentar o ser parte de esta discriminación, porque al ser un trabajo de hombres solamente en los campos de fresa o en las grandes industrias de ropa, de alimentos, pues puede que sean no tan adecuado para que una mujer trabaje, pues no dudo de que pueda lograrlo, pero sí hay cierto rechazo que una mujer pudiera trabajar en esos espacios. Otro sería el acceso a los servicios. Como menciono que estoy tomando estos dos partes de indocumentado y documentado, pues el indocumentado no tiene acceso a los servicios de medicina, de ayuda policial, si en algún caso pues se llegara a presentar. Por el contrario, yo considero y pienso que un documentado sí tiene acceso a todo eso, porque el patrón yo creo que debe ver todas esas cuestiones al momento de contratar a las personas documentadas. Entonces, pues a lo mejor un indocumentado también, si tiene hijos o familias allá, pues puede presentar la falta de acceso a la educación y que sus hijos pues sean rechazados o marginados por los alumnos de ese país en comunidades con ese acceso a la educación y pues no permitirles a un documentado tener ese acceso. Realmente uno tiene que vivir y percibir en primera mano, se podría decir, para observar y ver si realmente esto es así allá en los Estados Unidos. Y las nuevas oportunidades que puedan tener, pues es ya tener un indocumentado y al ser migrante allá, ya tiene la visión de cómo es la vida realmente en ese país, cómo se puede mover y cómo puede tener una doble nacionalidad al momento de ya ser un migrante documentado. Y pues los aprendices que podría yo retomar serían la visión y la forma de vida de ese nuevo país y tener acceso al tan mencionado Green Card. Eso sería mi aporte. Muchas gracias, Marta. Para concluir esta ronda, le doy el uso de la palabra a Roberto, por favor. Gracias, Maricruz.
Con relación a la discriminación, creo que va a ser un fenómeno que difícilmente se va a poder superar para el gobierno y los empleadores norteamericanos, los mexicanos, los indígenas, los purépechas, sea la fuerza de trabajo que sea, pues siempre van a ser números, siempre van a ser personas que van de paso, temporales, y por qué no decirlo, para ellos somos desechables, ¿no? Entonces, es triste y muy lamentable, ¿no? Cómo ven al migrante, ¿no? Porque no solo lo discriminan, sino que tampoco le apoyan, ¿no? Tampoco le apoyan y es lamentable, ¿no? O sea, yo pienso que la discriminación es uno de tantos otros problemas que tienen que afrontar los migrantes, por ejemplo, la cuestión de la salud, por ejemplo, estos trabajadores que recién van con visas de trabajo, pues van a dar lo máximo, ¿no? De su fuerza productiva y ahora sí están produciendo en un país ajeno, están dando toda su energía, pero finalmente a ellos no se les está valorando, ¿no? El aporte que están realizando. Ellos en cuanto dejan de ser productivos, pues se les desecha, ya no se les contrata y lamentablemente cuando sufren accidentes, cuando sufren enfermedades, pues no se les atiende, ¿no? Se les retorna. Y es muy triste, ¿no? Y muy lamentable la situación de riesgo que viven en el día a día. Y más que eso, pues no vemos iniciativas ni de allá ni de acá, así es decir, ni de México ni de Estados Unidos para hacer algo con estos migrantes. Peor aún ahorita los indocumentados, ¿no? Los indocumentados, como bien dice Mincy, o sea, están huyendo, o sea, a pesar de que tengan años residiendo, a pesar de que algunos cuenten con documentos, están huyendo. ¿Por qué? Porque finalmente no somos bienvenidos, ¿no? Y digo, no somos bienvenidos porque me incluyo, ¿no? Para Estados Unidos somos gente ajena, así nos ven, así nos seguirán viendo. Pero lo que más les sorprende a Estados Unidos, cómo estas comunidades de purépechas, de zapotecos, de náhuatl, no se disipan, es decir, cómo se fortalecen relacionando con la cuestión de la pérdida de lazos. En el caso particular de los purépechas es muy particular, es muy ejemplar, ¿no? Ellos a pesar de esta situación, pues no se rinden, unen sus fuerzas, unen estos patrones culturales como la jarópera, que es la ayuda mutua, la cachumbicua, ¿no? Estos valores de apoyarse. Por ejemplo, ahorita en Comachuén se está llevando a cabo la fiesta de San Judas Tadeo. Es una fiesta organizada por los comuneros, pero particularmente por migrantes. Migrantes que para no perder estos lazos comunitarios y a pesar de la adversidad que se está viviendo en Estados Unidos, están donando corridas de toros, están donando cuadrillas de jinetes, están donando música, dinero para la comida, para no perder su identidad, para no perder esa conexión, o sea, independientemente de las complicaciones que se están viviendo en Estados Unidos, ellos sé cómo le hacen, pero no pierden ese vínculo, esos lazos. Y creo que eso es lo que nos hace particulares a los mexicanos y a los indígenas, que a pesar de las adversidades no nos rendimos. Y evidencia de ellos son las acciones que hacen. Entonces, es sorprendente, ¿no? Cómo ellos, a pesar de los obstáculos, de lo complejo que está el panorama, no se rinden, no se rinden. Entonces, yo veo que los migrantes están dando la casta por México, por Michoacán, por muchos pueblos, familias dependen de sus ingresos, de sus remesas, entonces pienso que es lamentable que no volteen los gobiernos y pongan un poco más de énfasis en cómo ayudarles a que ellos no estén migrando, pero que sí puedan integrarse, puedan contribuir de una manera más efectiva con sus ingresos. Y creo que los retos más bien de la experiencia migratoria es eso, ¿no? No perder esos lazos, porque esos lazos son los que han hecho que la comunidad migrante siga fortalecida y se esté consolidando, porque son migraciones que no van a terminar, ¿no? Ya mencionaba a mí, sí, más de 100 años y no vemos que esto vaya a parar, al contrario, va incrementando. Entonces algo está pasando, ¿no? Algo está pasando que nos debe de preocupar, pero también nos debe
de motivar, ¿no? A seguir indagando y a seguir estudiando a estas personas que a pesar de las adversidades siguen luchando por seguir adelante, ¿no? Y lo más importante, ¿no? Buscar mantener los lazos comunitarios y creo que, como ellos mismos lo dicen, ¿no? Y pues nosotros buscamos hacer lo que podemos hacer por nuestro pueblo, por nuestra gente. Y yo he dicho que ellos son un ejemplo porque a pesar de las adversidades en México y en Estados Unidos, ellos están aportando, ellos siguen adelante y pues más que seguir, ¿no? Acompañándoles, seguir viendo en qué podemos apoyarles, no sé, contribuir, ¿no? Con lo que se pueda con ellos porque creo que finalmente son parte de la comunidad mexicana y de la comunidad purépecha. Gracias. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias a los tres. Bueno, para dar este paso a la cuarta ronda de preguntas respecto a la comunidad. Bueno, así denominamos esta cuarta ronda de pregunta. A pesar de esta distancia, como ya lo mencionaban, los migrantes indígenas a menudo pues recrean y mantienen estos lazos comunitarios en sus lugares de destino. Ya lo mencionaban, durante sus respuestas, durante sus respuestas pasadas, esta parte, pues, por ejemplo, el caso de las fiestas, ¿no? De cómo se realizan en Estados Unidos, cómo llevan esta parte de la identidad, pero aún, tratando de hablar un poco más sobre el tema, ¿qué papel juegan, las redes familiares, las comunitarias en la experiencia migratoria? ¿Cómo se organizan los migrantes indígenas para preservar justamente esta cultura y apoyarse mutuamente, como comunidad migrante? ¿Cuáles consideran ustedes que son las principales herramientas tecnológicas que los migrantes utilizan para mantener pues esta comunicación estrecha que tienen con sus parientes y amigos de un lado y del otro? Y para darle continuidad pues a la dinámica, como ya lo mencioné en ocasiones anteriores, me gustaría que me contestara primero la doctora Minsi, posteriormente la licenciada Marta y finalmente el doctor Roberto, por favor. Pues estos creo que uno de los puntos que al final el doctor Roberto estaba justamente yo creo que mencionando, así que como que unió las preguntas y a dónde vamos con el conversatorio, de una manera muy bonita yo creo. Y es justamente pensando en y hasta cierto punto cómo se comenzó, creo que lo mencionó la profesora, la maestra Patricia al principio, ¿no? De que uno es purépecha, no importa dónde tú vas. ¿No? Entonces, y cómo para las comunidades migrantes, justamente el arraigarse en las prácticas culturales, ya sea en la lengua o la comida, o mantener los lazos transnacionales ha sido bien, bien importantes, ¿no? Yo mencioné, pues, yo soy criada en Pátzcuaro, mi familia pues lleva ya más de 100 años en Pátzcuaro, se mudan durante la Revolución Mexicana. Entonces, a Pátzcuaro, pero mi investigación la hice en Angawan. Inclusive aquí tengo mi libro, esta es la copia de la portada de mi libro, que como pueden ver es con un rebozo de Santa Cruz, entonces de la boda. Entonces, llevo pues 20 años haciendo investigación en Angawan. Y entonces, y aunque no era necesariamente mi enfoque de investigación, pero está uno documentando. Me acuerdo justamente de ver cuando empecé a hacer investigación en el 2005, que en ese momento lo que eran las tarjetas de llamadas que uno compraba y comprabas tiempo como una hora. Y era una manera entonces de las familias, entonces especialmente afuera, comunicarse. O como por ejemplo la radio comunitaria. La gente migrante llamaban a la estación de radio en el pueblo para pedir canciones. Nunca iban a poder oír la música en donde fuera que estaban llamando, pero en el pueblo oían y mandaban saludos. Y entonces, y cómo usando imaginación y usando distintos recursos se mantenían en comunicación y ahora pues obviamente ya con WhatsApp, muchísimo más fácil, ¿no? Entonces, de uno mantenerse comunicado y entonces y mantener esas redes. Entonces, la tecnología definitivamente ha ayudado a mantener y hacer que sea muchísimo más fácil
las redes de, ay, perdón, ya se aburrió de la conversación. Pero que en las redes, la tecnología ha hecho muchísimo más fácil la comunicación. También me acuerdo que en ese momento, cuando empecé, era lo de que siempre en las fiestas había alguien tomando video. Y entonces esa persona vendía entonces cassettes y después DVDs y se mandaban a Estados Unidos, entonces, para que la gente viera los videos de la fiesta del pueblo si no habían podido venir, ¿no? Entonces, cómo a pesar de la frontera, o es más bien, se borra la frontera, donde la frontera no existe hasta cierto punto, porque la cultura, las prácticas, la comunicación la borra. Y se mantienen esos lazos con la comunidad viva. También ha habido trabajos, por ejemplo, de colegas, hay, por ejemplo, un artículo del profesor Luis Urrieta, que ya lo mencioné, donde él habla sobre justamente cómo hay unos procesos bien importantes de padres sacando a los niños de las escuelas para llevarlos a Michoacán para las fiestas patronales, las fiestas de los pueblos, y para que los hijos vayan con los abuelos. Entonces, donde la importancia de la cultura del ser purépecha se vive en el quehacer, ¿no? Entonces, en especialmente el cómo a través de distintas maneras poder seguir conectado a la comunidad y utilizando justamente las prácticas de lo que es el purépecha, ¿no? Yo me acuerdo hace 10, 15 años tal vez, en una reunión de los Cuanis, si están familiares, me imagino que están familiarizados con los Cuanis, y cada vez que yo estoy allá, voy a las reuniones de los Cuanis, y me acuerdo una vez, Tata Pedro Márquez estaba hablando, ¿no? De cómo, y en ese momento se estaba refiriendo al ser miembro de los Cuanis, y él dice, no, esto de ser miembro de los Juanis no es que tú dices que eres miembro, que tienes que estar aquí, tienes que participar, ¿no? Entonces, y yo y eso se me quedó, ¿no? Entonces, como eso es parte del ser purépecha, no es el participar, el es estar activo. Pero entonces los migrantes, ya que no pueden estar ahí tal vez en lo cotidiano, hayan maneras de poder estar ahí, ¿no? Ya sea mandando las remesas, ya sea estando en comunicación o también desarrollando sus propias tradiciones acá en Estados Unidos, ¿no? Donde, por ejemplo, en Washington State, hay uno de los grupos, siempre se me olvida el nombre, uno de los grupos bien grandes, de purépechas en Washington State, organizado por Tata Antonio, Pedro, que tiene una red purépecha allá, organizan una celebración del año purépecha, y una vez inclusive creo que se vinieron manejando desde Michoacán para llevar el fuego nuevo, allá, y poder hacer un encendido, con permiso obviamente de los cargueros. Entonces, donde han habido, a pesar de todos los retos, a pesar de todas las cosas que hemos mencionado, ¿no? Se ha mantenido o se ha luchado por mantener esa conexión. Y en los casos donde tal vez por X o Y razón, en ciertas familias o en ciertas comunidades se ha difuminado un poco, donde tal vez ya no se hable la lengua, por distintas razones, ¿no? Ahora hay una nueva generación que quiere conectar, que quiere decir, mi familia vino de ahí, yo quiero saber qué significa venir de ahí. Entonces se están dando un montón de proyectos, pero definitivamente la tecnología y las herramientas tecnológicas han ayudado con estos procesos, donde ayudan a estar conectados, ¿no? Entonces, inclusive yo acá con mi familia, inclusive ahorita estaban mandando mensajes, entonces de lo que están cenando. Y uno acá todo triste porque no lo puede disfrutar. Pero se mantienen de nuevo esas redes, y esas conexiones. Entonces, que en verdad la tecnología, muchos problemas para muchas cosas, pero en verdad ha ayudado justamente a que la frontera no se siente tanto. Hasta ahí lo voy a dejar. Sí, muchas gracias. Ahora le doy el uso de la palabra a Marta, por favor. Pues así como lo menciona la doctora, pues sí, esas son algunas de las principales experiencias. Ujú. El papel de las redes familiares pues es muy importante, porque como dice la doctora, pues sí, al momento de la comunidad inmigrante, de la comunidad
comunidad purépecha de Carapán, pues realizan igual las fiestas como lo hicieran acá, pero ya en ese contexto del papel inmigrante, porque al momento de de que se realicen las fiestas en mi comunidad, pues es la de San Juan Bautista, que es el del santo patrono, el del 14 de septiembre y la fiesta del carnaval de los jóvenes. Esa no se realiza mucho allá con las personas de la comunidad, sino que más que nada solamente el del patronal. Entonces, todas las familias pues tienen esas conexiones familiares por medio de las redes sociales, de las cuales pues solicitan la vestimenta a los familiares que están en la comunidad. Ellos se los elaboran y se los mandan para que ellos los utilicen en esas fechas, al momento de celebrar las festividades de San Juan Bautista. Hay una comunidad, creo que está en Santana, muy grande de esta comunidad, y son los que realizan estas festividades. Incluso pues puede haber de las distintas regiones de Michoacán en esa comunidad de Santana, ya que se observa pues por medio de redes sociales las festividades que realizan de sus santos patronos en los días en que se realiza acá en Michoacán. Entonces, pues yo diría que ellos están haciendo o están poniendo ese granito de arena para que se preserven las costumbres que ellos ya llevan consigo. Como por ejemplo, los de mi comunidad, pues en febrero acá realizamos la elaboración de chapatas, y todas las personas que están allá, incluso tengo parientes, tengo una tía que en esta fecha pues sí lo realiza. A eso me refería, que una persona, puede ser indígena en cualquier parte porque ya lleva estos conocimientos. Incluso yo me preguntaba, ella dónde compra los materiales para realizarlo. Pero pues como decimos en la comunidad, pues uno, como dice un dicho, uno puede ser mexicano en donde sea y busca las maneras de hacerlo. Por eso yo digo que es muy muy reconocible que esas personas pues puedan preservar esa cultura, esos conocimientos allá. Incluso anteriormente había una hora en una de las estaciones de radio de la comunidad, que así mismo se llama como este programa que estamos llevando a cabo ahorita, se llama North Paricun. En esa estación de radio, pues sí, abordan muchos de estos temas en un horario de la tarde. Incluso pues hay personas que mandan saludos en esa radio a esa hora a sus familiares en la comunidad. Y anteriormente, cuando no había redes sociales, no había tanto internet y todo lo que tenemos ahorita, o con lo que contamos, pues había una caseta telefónica, quien no las conocía, y por ese medio pues iban a comunicarse las personas de las comunidades con sus familiares y parientes. Incluso pues en las fiestas pues se les toma mucho en cuenta, así como comentaba el doctor Roberto ahorita en algunos momentos atrás, sí se les toma en cuenta a las personas migrantes en los novenarios que se realizan. Pues les dejan un cierto día para que ellos, sus familiares que están en la comunidad, pues puedan participar en estas actividades en su nombre. Incluso si hay mejoras en la comunidad, por ejemplo, ahorita se está haciendo una actividad de renovación, de mejoramiento del templo de la comunidad, pues hay mucho
muchos inmigrantes que sí aportan su granito de arena para dichas mejoras. Y con eso pues se está manifestando que ellos, incluso pudiendo estar lejos, pues están siendo partícipes de esa ayuda, como también lo mencionaba el doctor Roberto, de esa jaroa perata. Y todavía pues tienen esas raíces bien estrechas con las comunidades de las que han partido. Sería mi aporte. Sí, muchísimas gracias. Ahora le doy el uso de la palabra al doctor Roberto. Sí, con relación a las redes familiares y comunitarias, creo que es lo que cuestiona al pueblo purépecha. Eh, y yo observando la experiencia migratoria de estos migrantes, en particular en Comayagüela, es increíble cómo ellos hacen todo lo posible para mantener esa cohesión desde la distancia o cuando retornan. ¿A qué me refiero? Ellos para conservar o para formar parte de las fiestas, de las costumbres y tradiciones, pues a pesar de su ausencia, ellos han buscado, pues yo diría que reivindicarse y visibilizarse y buscar ganar membresía y, ¿por qué no decirlo, prestigio? Es decir, en la comunidad tenemos dos fiestas patronales, que es la del 2 de febrero y la del 15 de agosto. Eh, pero las fiestas que han tenido en los últimos años un mayor realce, mayor celebración, pues es la que hoy se está realizando, una de ellas, la de San Judas Tadeo, que no es la fiesta patronal, pero la que está y ha rebasado a todas las fiestas, es la que se celebra el 24, 25, 26 y 27 de diciembre, en honor al niño Dios o al niño Chichigua. Eh, a pesar de que en ocasiones no es ni migrante el carguero, pero quienes mayormente aportan y hacen esa fiesta son los migrantes. Y no es casual, la mayoría de estos migrantes contratados retornan entre los meses de octubre, noviembre y diciembre. Se ausentan lo que es la fiesta del 15 de agosto y en ocasiones también la del 2 de febrero. Entonces ellos se organizan y se ofrecen a aportar una banda, y estamos hablando de bandas de música y de agrupaciones que rebasan los 100,000 pesos, 200,000 pesos, donan comida, donan, pues ahora sí, el audio, hacen la fiesta. Una fiesta que yo diría que se están invirtiendo alrededor de 3 hasta 4 millones de pesos, y todavía me quedo corto para no hacer una sumativa general. Entonces es increíble cómo ellos, sin importar, o sea, es lo que a veces se nos cuestiona, ¿no? Al pueblo purépecha, ¿por qué invierten tanto dinero en una fiesta? Pero a veces lo que no se entiende desde la parte occidental o desde la visión occidental es de que se hace con un fin de mantener cohesionada a la comunidad, a la cultura, y no tanto para mostrar que se tiene dinero para gastar y despilfarrar, no, más bien es para mantener cohesionada a la comunidad. Entonces, yo creo yo que los migrantes son un pilar dentro de los pueblos en la preservación de la cultura, en las fiestas, tradiciones, la gastronomía. Y los medios de comunicación, las herramientas tecnológicas, pues juegan un papel importante, porque a pesar de que en ocasiones los migrantes no pueden presenciar la fiesta o viceversa, están en el pueblo, comparten, ¿no? Comparten con las familias en el exterior. De esa manera se visualiza lo que están haciendo, y creo que es lo que mantiene unidos a los purépechas, a los migrantes, a las familias, y que los distingue, ¿no? De otros pueblos no indígenas que se reservan, ¿no? A su vida cotidiana, a sus gastos, y en el pueblo purépecha no, es distinto. Entonces, es increíble, ¿no? Cómo estos migrantes, en vez de distanciarse, se involucran más, forman parte más de este tejido social que se mantiene unido. Esa sería mi participación. Muchas gracias. Muchas gracias a los tres. Bueno, para cerrar este conversatorio, bueno, nos gustaría que nos pudieran compartir alguna reflexión final sobre el futuro de la identidad, bueno, de estas nuevas generaciones
de hijos, nietos de migrantes indígenas. Bueno, ya, eso ya nos lo comentaron, ¿no? Haciendo, estas diferencias o haciendo notar estas diferencias entre estas distintas generaciones. Entonces, para cerrar, si nos pudieran comentar algo. Igual iniciamos de la misma manera, por favor, Minzi, Patricia y finalmente Roberto. Muchas gracias. Sí, no, claro. Bueno, yo creo que mencioné un poquito cuando hice mi primera intervención en cuestión de tomando en consideración estos patrones, y donde, por ejemplo, aquí en Estados Unidos hay comunidades donde estamos ya viendo tercera y cuarta generación. Entonces, donde fueron los abuelos o inclusive hasta los bisabuelos los que migraron a Estados Unidos. Entonces, donde son ahora estos jóvenes, donde algo que pasa aquí en Estados Unidos es donde a medida que pasan las generaciones, más pierden de la cultura originaria, ¿no? Entonces, y tanto la lengua, ¿no? Entonces, que ya para segunda, tercera generación, la mayoría, por ejemplo, ya no habla la lengua materna, ya sea indígena o español, entonces, y donde ya llegas cuando a la tercera, cuarta generación, donde tienes ya inglés como primer idioma, sino antes, ¿no? Entonces, porque puede haber entonces, solo enfocándonos en la lengua, no hay unos retos ya donde para segunda, tercera generación puede que ya haya una pérdida de la lengua tanto del purépecha como del español. Y tiene que ver no por cuestiones de la familia, no tiene que ver con cuestiones de que los jóvenes no les interesa, en la escuela. Entonces, donde aquí los jóvenes, en verdad, el nivel de presión para que en las escuelas y para que en las familias solo se hable inglés, y entonces es bien, bien grande. Eso, por ejemplo, lo estamos viendo con mis sobrinos. Mi sobrino y mi sobrine, donde nosotros le hablamos en español desde chiquitos, él empezó hablando español, y Gujarati, porque mi cuñado es de la India, entonces él hablando el idioma, pero ahora que tienen 10 y 12 años, prefieren el inglés, ¿no? Entonces, donde les hablamos en español y nos contestan en inglés. Y a veces yo me pongo como que, mira, no te entendí. A ver cómo le hacen y me hablas en español, ¿no? Entonces, son unos procesos lingüísticos increíblemente complejos, pero eso no le quita que estas generaciones se sientan bien identificadas, tal vez con las comunidades o la cultura de los padres o de los abuelos, y donde, como mencioné, haya un interés de intentar recuperar. um, esas conexiones. Inclusive el otro día cuando presenté hace un par de semanas en un evento mi libro, llegó esta señora donde su ex esposo, ella una mujer blanca estadounidense, pero que el esposo es de ay, un pueblo con P. Todo lo que pasa cuando uno tiene mala memoria y que está cansada. No me acuerdo si era Purenchecuaro, pero donde la familia del esposo, están todos en la zona purépecha, hablan purépecha, pero por el divorcio, qué sé yo, la nena pues no se crió hablando ni purépecha ni mucho español, y ahora está tomando clases de español porque quiere conectarse y quiere entonces ir al pueblo a visitar a la familia y conectar con su lado purépecha, pero pues por el divorcio, que se crió con la mamá, entonces, no había esa conexión, ¿no? Pero tiene ese interés en conectar. Y así como es esta historia, hay un montón de otras historias similares aquí en Estados Unidos, en donde para esta generación hay un montón de retos, pero que quieren conectar y que sí, va a la raíz, bueno, pero siguen siendo purépechas, no, ¿qué es ser purépecha? Y entonces, y que no es, y que es increíblemente complejo, ¿no? Y dentro de esa pregunta hay un montón de respuestas. Porque, sinceramente, y en mi humilde opinión, no hay una sola forma de ser purépecha. Aún dentro de estar en las comunidades purépechas, ¿no? Como alguien que escribió sobre las bodas, la boda en Angawan es bien distinta a la de San Lorenzo y están ahí al lado, ¿no? Entonces, y no quiere decir que una es más purépecha que la otra. Que entonces hay que reconocer de la diversidad dentro de la cultura purépecha y cómo esa diversidad también se manifiesta dentro de los procesos migratorios y dentro de la diáspora. Así que hay un montón de los retos justamente y de intentar definir lo que es el ser purépecha y entonces, y cómo es el poder ser purépecha. Y normalmente hablamos dentro del ser purépecha entre Estados Unidos, pero sería bien interesante pensar en las migraciones a otras partes del mundo. Y si hay purépechas, que seguro lo hay, porque estamos en todos lados.
Entonces, pero en distintas partes de Europa o en Asia, por ejemplo, entonces, ¿cómo se ve el ser purépecha en otros lados, ¿no? Que tal vez es fuera del purepecherio, ¿no? Entonces, me acuerdo que hay un artículo del principio de los 2000 de Kemper y de Atkins, donde justamente están hablando de la zona purépecha y donde uno de los argumentos que hacen es que hay que repensar el purepecherio, donde pensar lo que no solamente está en Michoacán, pero que está en donde básicamente donde hay purépechas, tanto en las ciudades dentro de México como dentro de la diáspora en Estados Unidos. Entonces yo creo que al expandir eso podríamos tener otro entendimiento de lo que es ser purépecha, donde está no solamente atado, y no es para quitarle el peso y la importancia a la lengua y a la tierra y a las prácticas, pero que no solo sea eso. Porque eso para mí ha sido uno de los mecanismos que el gobierno ha usado para limitar lo que es el indígena. Entonces, y para cortar los números de que eso es uno de los mecanismos que el gobierno ha usado que ha sido fabuloso. Si ya no hablas un idioma indígena, ya no eres indígena, no importa. Si ya no tienes tu tierra, ya no eres indígena. Y eso ha sido un mecanismo justamente de colonizar y de destruir a los pueblos indígenas. Pero eso sería otra intervención y otra conversación, así que ahí lo voy a dejar. Muchas gracias, Mincy. Ahora le cedemos la palabra a Patricia, por favor. Adelante. Pues no, esta última participación, pues yo diría que las nuevas hacer no, incluso en este estado, en nuestras comunidades, pues ha sido muy, muy visible el cambio. Ah, pero con el tema que ahorita estamos tratando, pues esa sería una de las, de la comunidad inmigrante, pues sería que las comunidades más jóvenes pudieran participar más y tuvieran más conocimiento de aquellas, de nuestras raíces, que sus familiares pues pudieran compartir esos conocimientos de nuestros abuelitos que nos contaban en las alrededor de la fogata cuando éramos niños. Aparte que aquellas personas pues pudieran compartirles eso y que los niños y los jóvenes pudieran ser partícipes de aquella mosta bucua, de aquellos valores de la cachumbecua, la maruach peracua, y pudieran conocerlos. Yo sé que sería un poco difícil porque esos valores solamente se pueden percibir viviendo en una comunidad de propios purépechas. Allá puede ser que las costumbres de ese nuevo país pues a lo mejor pueda hacerlos o dificultarlos. Entonces pues incluso podemos fortalecerlo desde a distancia en esas pequeñas aportes de la comunidad en las que son partícipes. Entonces, pues, y hablando ya en las comunidades purépechas, pues hay mucho trabajo que realizar ahorita. Esa es una de las visiones y objetivos de esta universidad en la que ahorita estoy estudiando. Y pues puede que no sean migrantes los jóvenes de nuestras comunidades, pero están siendo muy están presentando un desapego, un desinterés por conservar la lengua en las comunidades. Y esto no puede suceder solamente con la lengua purépecha, sino que con todas aquellas lenguas originarias que existen en nuestro país. Incluso podría decir que en otros países, en otros estados que tienen estas lenguas originarias. Y pues el reto sería fortalecerlos, valorar nuestras raíces, de dónde venimos, qué significado tiene la lengua, la vestimenta, la comida, las tradiciones, y tener o integrarnos en una comunidad, pues simplemente por ser parte de una comunidad, pues ya tenemos una riqueza de sabiduría, de conocimientos que llevamos
se podría decir, o podría llevarlo a tal grado que sería sanguíneo. Este, entonces, pues, esas son algunas de las formas o retos que podemos considerar para fortalecer la lengua en cualquier en cualquier contexto. Entonces, pues hay mucho trabajo que realizar porque esto de las pérdidas de la lengua pues está siendo muy palpable en nuestras comunidades y en cualquier ámbito. Entonces, pues con esto cerraría que hay que atender todos los problemas sociales de lengua y todo lo que conlleva la cultura, la vestimenta y toda nuestra riqueza, para que pudiéramos transmitírselos a las nuevas generaciones y que ellos en en esos contextos, en esa revitalización o revalorización, puedan tener o conocerlo y encontrarle pues esa identidad, ese rasgo, ese amor a nuestros rasgos comunitarios, a nuestra indigeneidad. Sería mi aporte. Gracias. Muchísimas gracias, Patricia. Finalmente le damos la palabra, por favor, a doctor Roberto. Adelante. Gracias, Rosario. Bueno, para cerrar, yo diría que la cultura, pues, es siempre dinámica y va evolucionando, ¿no? Entonces, a veces uno quisiera que siempre fuera estática y no cambiara, ¿no? Entonces, con relación a la identidad de los jóvenes, pues ellos, más bien, estos jóvenes indígenas purépechas se han ido adaptando, ¿no? A las circunstancias, a la realidad, y yo creo que más que eh, buscar como definir cómo ellos lo viven, más bien es entenderlos, ¿no? Comprender cómo ellos se adaptan a un nuevo contexto globalizado. Y con relación a la lengua, sí, yo sí veo una gran preocupación, podemos discutir y debatir si en realidad la migración es el factor que está incidiendo para que se pierda, ¿no? El uso de la lengua nativa, en el caso del purépecha, y no solo la migración internacional, sino la propia nacional, a la vez también ha habido una resistencia, ¿no? Por las mismas familias purépechas, porque los hijos sigan hablando la lengua o busquen socializar el día al día con la lengua. La verdad que sí es triste y lamentable. Yo afortunadamente soy de las generaciones de las cuales a nosotros pues no nos tocó que nos enseñaran tanto desde casa, ¿no? Sino lo aprendimos oyéndolo, socializando. A mí me da mucha tristeza que yo veo generaciones que vienen hacia más atrás, ahorita va uno a una comunidad indígena en la región Sierra, Cañada, Lago, y ves a niños de 5 a 10 años y la mayoría ya hablan solo el castellano, ¿no? Entonces, es preocupante, ¿no? Es preocupante que pues ya no haya ese interés, ese valor y que se esté perdiendo algo tan único, ¿no? Tan único como lo es la lengua purépecha, y si nos vamos hacia el exterior, pues se complejiza más, ¿no? Como bien mencionaba Mincy, o sea, hay ya gente que no habla la lengua materna, solo el inglés o el bilingüe, es inglés-español. Pero también es un motivo de orgullo cuando te enteras que hay quienes hablan las tres lenguas, ¿no? El purépecha, el inglés y el español, y creo que ese sería el reto y el impulso que deberíamos de hacer, ¿no? Desde la academia, desde el activismo, ¿no? De que todas las lenguas son especiales y que valen lo mismo, y que lo que deberíamos de hacer es impulsar que nuestros hijos, nuestros amigos sean bilingües y trilingües y que no hay una lengua por encima de otra, ¿no? Y que todas sirven y valen lo mismo. Entonces, creo que los retos, en este mundo globalizado, pues es eso, ¿no? Eh, Finalmente estaba la expectativa, pero creo que desde nuestras trincheras tenemos ese compromiso, ¿no? De seguir apoyando, ¿no? De que las lenguas no se pierdan, que todas tienen un valor. Y creo que el proyecto que está realizando la Universidad de las Lenguas Indígenas de México es interesante y es un buen proyecto
que lo que busca es eso, precisamente que docentes, hablantes natos y los propios alumnos también hablantes natos sean los promotores y los que se encaminen a realizar esa tarea, ¿no? De enseñar y por qué no empezar primero por la región y por qué tal vez no después aventurarnos a que sean los que vayan a Estados Unidos y que vayan a esas comunidades donde se encuentran nuestros paisanos y que sean los promotores, ¿no? De esta lengua que de verdad es muy valiosa y que habrá que visibilizarla más y que no solo vivamos de los discursos de purépechas, de que yo soy purépecha y pongo la bandera. O sea, yo pienso que la lengua es algo, pues como se percibe en la cultura, algo sagrado, ¿no? Algo sagrado, algo único. Entonces yo hasta aquí dejo mi participación y fue un gusto haber compartido este panel con Minzi. La verdad, un gran aprendizaje el que he tenido hoy con Marta y desde luego aquí con las moderadoras. Muchas gracias. Muchísimas gracias, a nuestros invitados especiales por las aportaciones del día de hoy. Entonces, bueno, a nombre del Observatorio Regional de las Migraciones del Colegio de Michoacán y de la Red Corimi, pues les damos las más sinceras, perdón, agradecimientos por su tiempo, y por todo lo nutritivo que ha sido esta sesión el día de hoy. Y bueno, también esperamos que este conversatorio haya sido pues enriquecedor para los asistentes, para el público que nos estará viendo a través de YouTube y de la página de Facebook también. Y que, bueno, esperemos que hayamos aportado algo para que puedan tener una visión un poco más clara sobre la diáspora transnacional purépecha y, bueno, particularmente en esta sesión, ¿no? Que se abordó el significado de ser migrante. Y bueno, los invitamos a todos para que si tienen alguna duda, algún comentario, nos puedan escribir al correo electrónico norparicuni@gmail.com y que, bueno, también se suscriban a nuestro canal de YouTube y a la página de Facebook y pues ahí nos encuentran como Norparicuni. Muchísimas gracias nuevamente por su tiempo, por acompañarnos y bueno, los invitamos para que nos puedan acompañar también en la próxima sesión, la número 8, que será el 25 de noviembre. Y bueno, gracias, buena tarde a todos y abrazos a la distancia también. Minzi, y a todos. Gracias, gracias a todos. Gracias, Marta. Ay, kuchitia pale, kikinis matar maputi, no masitu no puti makunyar matar watsenia. Porkichkar tu pidenaria, que akahuchan sempale, urar kunyar. Porkichkar tu pidenaria, que akahuchan sempale.